Hay un paréntesis angular que quisiera hacer en este abordaje de la historia de la sexualidad a partir de un encuentro muy grato que tuve con colegas muy juiciosos lectores de Foucault, en donde hablamos de biopolítica y biopoder. Y recordábamos cómo hay tres momentos de la producción de Foucault que parecieran ser escritos para nuestra época: Vigilar y castigar, que vio la luz en el año 75, La voluntad de saber del año 76 y su seminario del Colegio de Francia, Seguridad, Territorio y Población del año 76-77. Vigilar y castigar nos muestra el pasaje del poder soberano al poder disciplinario hasta llegar al estado de control y de vigilancia. Es interesante cómo arranca contándonos la historia de un tal Damiens, que el 2 de marzo de 1757 fue sentenciado a muerte y antes debía retractarse ante las puertas de la Catedral de París y ser arrastrado a otro sitio para ser desmembrado y sometido a un suplicio público por haber intentado matar al rey, cometer parricidio y regicidio. La mano que portaba el puñal sería calcinada con fuego y azufre, su cuerpo desmembrado por 4 caballos, quemado vivo y sus cenizas arrojadas al viento. Parece que las fuentes que consultó Michel Foucault mostraban que el suplicio del tal Damiens fue peor de lo que él allí consigna al inicio de Vigilar y castigar. Y por supuesto, a lo largo de ese siglo XVII hubo muchas otras muestras del poder soberano en donde se aplicaba directamente sobre el cuerpo del criminal, pero una vez que se ejecutaba al criminal era como si ese poder cesara, al punto de que antes de que se acabe ese siglo empieza a haber una serie de reformas en el derecho penal para tratar a los desviados, a los homicidas, a los criminales, y ya no se les va a aplicar ese suplicio, ese ejercicio directo del poder del soberano, sino que se les va a encerrar. Es por esto que el subtítulo de Vigilar y castigar se llama El nacimiento de la prisión. Y Michel Foucault señala cómo hay una serie de reglas de esa penitenciaría naciente, en donde se trata de reformar a aquel que se ha desviado de la norma para que se comporte mejor y luego sea reincorporado a la sociedad. Va a señalar al mismo tiempo que el nacimiento de la cárcel, de la prisión, no tiene que ver con esa única institución reformadora, sino que los hospitales, la milicia y la pedagogía son instituciones subsidiarias de esa suerte de voluntad de saber para disciplinar y volver dóciles a los individuos. Y es allí donde vale la pena el paréntesis con respecto a la voluntad de saber, en donde el ejercicio de la dirección de conciencia que se inventaron los jesuitas en el siglo XVI y XVII, y que son los modernos autores de la pedagogía de Occidente, evidentemente vigilaron mutuamente a sus alumnos, y en la regla interna de la caridad que los rige está prescrita esa regla interna de la caridad, que es pura delación y que los hipócritas llaman regla de la caridad, que tiene que ver con se vigilarán mutuamente y darán cuenta de los errores del hermano al padre provincial para que el hermano en error sea reprendido públicamente. Pues bien, esa suerte de dirección de conciencia hacia la vigilancia y hacia la disciplina, no solamente la cárcel la empleó, sino las instituciones educativas y más tarde las instituciones clínicas, médicas, psicológicas, psiquiátricas y aún el psicoanálisis. En ese sentido hay algo que se sofistica en ese pasaje del poder soberano al poder disciplinario o a la sociedad disciplinaria, y es que surge una estructura arquitectónica llamada panóptico, que evidentemente Foucault va a citar exhaustivamente y va a sacar todas las consecuencias de esa torre central que se parece a una torre de control de un aeropuerto, en donde desde allí se observa a todos los presos en varios niveles alrededor de esa torre central, que saben que los están observando y que pueden ser vistos sin ellos poder ver, porque la torre central con sus enormes ventanales
puede opacarse a través de persianas, hoy diríamos de vidrios polarizados, como en las empresas, en los diarios, en las industrias y por supuesto en las instituciones clínicas, etcétera, etcétera, y también en la armada y en la milicia. De tal manera que el prisionero o el individuo que está siendo disciplinado sabe que lo están viendo así no lo vean y entonces tiene que portarse bien. No se necesita que le introduzcan un chip a la Black Mirror para que se porte bien. No, la idea de la vigilancia ya la lleva dentro. Esa idea de que nos ven, aún quienes nos están viendo, no siendo vistos. Y en ese sentido se opera una transformación en ese nacimiento del sujeto moderno bajo la vigilancia. Cuidado que te están viendo, Dios te está viendo. Y a los protocolos de la penitenciaría, de la pedagogía, de la salud en los hospitales o el tratamiento de la salud y de la enfermedad, a la docilidad del cuerpo de la milicia se agrega la vigilancia. De tal modo que los individuos modernos, los sujetos modernos, nos volvemos aún más confesionales y justamente actuamos bien porque sabemos que nos están viendo. Hasta aquí, Foucault nos presenta ese panorama extraordinario, repito, del pasaje del poder soberano al poder disciplinario. Y va a comparar el tratamiento de dos enfermedades, de la peste con la lepra. La lepra, en donde el leproso es condenado al ostracismo, fuera de la ciudad, un poco como el rey que ejecutaba al criminal, pero la peste que hace que entre en cuarentena toda una población y en donde se van a aplicar medidas muy similares a las que se aplicaron en ciudades como Bogotá, Nueva York, Pekín, Hong Kong, etcétera, Berlín, y en las ciudades del norte de Italia, en donde poblaciones enteras fueron sometidas a la cuarentena y a la disciplina de la cuarentena. Hasta aquí vamos a ver en punta esa aplicación de disciplina y de vigilancia para llegar al control. Y el control va a tener que ver ya no solamente con el tratamiento de individuos, sino de grupos de individuos. Es donde surge de manera muy pertinente un escrito de Gilles Deleuze llamado Postscriptum a las sociedades de control, en donde él va a señalar justamente que ya no se van a aplicar modelos sobre individuos para modelar individuos, sino modulaciones sociales para tratar estadísticamente grupos humanos. Hoy entra a cuarentena Kennedy, mañana Chapinero, pasada mañana la Candelaria. De tal manera que allí se hace un uso de las estadísticas y luego de las estadísticas y de los datos digitales para tratar una enfermedad o para pretender darle cuidado a una población, pero cuidado, detrás del cuidado de sí se puede ocultar una dinámica de vigilar y castigar muy peligrosa. Foucault va a decir que esto no es del todo malo, pero si es peligroso hay mucho por hacer. En ese sentido, autores como Giorgio Agamben y Byung-Chul Han van a señalar el primero como más que de biopoder, es decir, de la aplicación sobre la vida, quién nace, quién muere, quién se puede y se debe curar, a quién se le da el ventilador artificial, a quién se le da tratamiento y a quién no, y cómo para esos individuos que se tratan, se les trata para que sean productivos y aún más dóciles al capitalismo neoliberal. Se trata, dice Giorgio Agamben, también de una necropolítica, porque él se asomaba y veía los camiones militares que llevaban los cadáveres de las personas que habían fallecido por COVID-19, a quienes se les impidió a sus deudos rendirles un último adiós. Simplemente era una bolsa negra arrumada, como en los camiones, o mejor, los vagones que llevaban muertos, casi muertos, hacia los hornos crematorios en los campos de concentración nazis. Esa es la necropolítica de la que habla Giorgio Agamben. Y Byung-Chul Han va a complementar este ejercicio desaforado del poder con las famosas aplicaciones de los teléfonos móviles que se aplicaron en Corea del Sur, en China y en Alemania, para saber con quiénes estuvo usted en contacto, de tal manera que si usted salía positivo en la prueba de COVID-19, le surgía una alarma a aquellos celulares que estuvieron cerca a usted para que también les hicieran la prueba. En principio, esto podría ser una prevención de la enfermedad o del contagio,
pero también puede ser un instrumento terriblemente peligroso para que gobiernos y personas inescrupulosas usen esta información a fin de controlar, de vigilar y castigar poblaciones enteras. He ahí el paréntesis prometido.